Como ustedes saben, la semana pasada Keiko Fujimori fue detenida a raíz de ya el pedido oficializado por el juez Richard Concepción Carhuancho de una detención preventiva por 36 meses, aunque es probable que se quede mucho menos tiempo. Para hablar de la situación política del fujimorismo y por supuesto las repercusiones que esto tiene en la política nacional, estamos con el profesor, abogado, politólogo, docente del Departamento de Ciencias Sociales, Eduardo Darchan. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Rosa María. Bueno, empecemos por este evento, un evento insospechado, obviamente viene desde la detención preliminar que a todos sorprendió. Hace, diciembre del año pasado, la popularidad de Keiko Fujimori era de 30%, que era más o menos su histórico. Su histórico. Inamovible, luego logra vacar a un presidente, finalmente logra sacar a su hermano del Congreso, purgar su bancada, meter nuevos miembros, y todo el mundo decía, esto es magia política, ha hecho todo lo que parecía imposible hacer. Y todo el mundo pensó que desde esa posición sólida iba a controlar a Martín Vizcarra. ¿Qué pasó? Además, no olvides también que era un Vizcarra que llegaba con un sabor a pacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Con la idea de que bajar el tono, y de hecho, las primeras semanas y mes y medio es un Vizcarra muy de bajo tono, ¿no? Así es. Creo que son formas de interpretación bien diferentes sobre lo que debía ser un presidente y obviamente los costos de ser una oposición, ¿no? Hay una serie de personas que dijeron desde el inicio que había que conciliar, que con el fujimorismo se podían hacer reformas y que no había que pelear, digamos, ¿no? Y por el lado de Keiko creo que se fue rodeando cada vez más de cogollos que piensan como ella, que son muy sobones algunos de ellos, que le hicieron creer que muchas de las cosas que ella pensaba eran correctas. Entonces, la línea de acción desde el indulto, sí, ganó las batallas, pero creo que en ese momento ya se veía que estaba cada vez cayendo peor y aumentando o acrecentando la sensación de las personas que decían que o era corrupta, o era conflictiva, o era esto. Entonces, sí, ganó esas batallas políticas, pero ya cuando termina lo del indulto, la percepción de ella comienza a ser golpeada en forma, creo que más clara, pero sobre todo creo que rompe ese dique de 30% donde hay un buen sector de personas que eran pues fujimoristas de Alberto. De Alberto, o que tenían una idea de, bueno, esto es una continuidad, y eso se ve como una pelea, me imagino que como deslealtad, traición. Ahí se rompe algo, creo, en un primer momento, ¿no? Y ahí cae hacia los 20, creo, ¿no? Así es, ahora ya están los 10. Es que la segunda, creo yo, es que la conducta abusiva y agresiva continuó, y algo que, claro, que está por abajo de todo esto, es que también explica un poco estas conductas, es que estaba en desarrollo un plan de evitar que veamos lo que estamos viendo ahora. Odebrecht, el manejo de dinero, los cócteles, cuando Miki Torres le grita a Kenji, si tu hermana va a la cárcel será culpa tuya. Había algo que ellos sabían que nosotros sabíamos menos, ¿no? Y que creo que desarrolló un plan de blindaje con un sector emergente dentro de la judicatura, investigado por narcotráfico, pero llena de estas personas que sabían, que vieron eso en una oportunidad de aumentar su poder. Se junta el fujimorismo, se juntan los cuellos blancos y salen los audios. Cuando salen los audios nos encontramos a todo esto, y que claro, ahora podemos entender la desesperación del fujimorismo para no meterse en el tema, porque si escarbabas ibas a encontrar estas negociaciones para que la Corte Suprema controle tu proceso, ¿no? Claro. La Fiscalía. La famosa casación en la Sala de Nostroza. Correcto. Es decir, y la Fiscalía, ¿no? Claro. Y Y la idea era que la Sala de Nostroza archivara toda la investigación contra Keiko Fujimori por control de plazo y terminado el problema. Y tener un fiscal que además sea amigable. No olvidemos también que se estuvo mencionando mucho las investigaciones contra Joaquín Ramírez, ¿no? Así es. Donde es más difícil decir que no podía sospechar la procedencia del dinero ilícito. De dinero ilícito, porque por lo menos ahí habían pues discusiones o debates sobre ese dinero. Creo que también hay eso en mente. Entonces, en paralelo a esta conducta política agresiva en vacancia de la presidencia, de pacto o cercanía con Vizcarra, también está pasando todo esto. Ahora, viendo hacia atrás, Pedro Pablo Kuczynski le ofreció de todo a Keiko Fujimori. Tuvo una actitud más que conciliadora, de absoluta, como dicen vulgarmente, era una alfombra, era lo que ella quisiera que él era, él era.
Es difícil. Entonces, ¿por qué no funcionó? O sea, hoy le está yendo peor con Vizcarra. ¿Por qué no supuesto. funcionó? Es difícil en el análisis político cobrar cuentas porque si tú te das cuenta del Perú nadie se equivoca, ¿no? O sea, Claro, los que ahora dicen que sí, el fujimorismo está actuando en forma destructiva y por eso cayó, son los mismos que promovieron indulto, decían que esto era un ejecutivo Kuczynski, su agresividad, Claro. o los abiertamente sobones que ahora tienen que cambiar Rápidamente de camiseta. otra cosa. Pero creo que sí hay algo que decir sobre quienes mantuvimos una línea de decir, este fujimorismo no está negociando. No estaba negociando, no nunca estaban- estuvo negociando. Kuczynski han votado un excelente ministro como Saavedra, además enlodándolo, viene una actitud muy responsable, muy agresiva, hay agendas ocultas en temas de dineros Ahora, extraños. Pero la pregunta que uno se hace es, si era tan obvio que eso le iba a conducir al fracaso ¿A quién? a Keiko Fujimori, ¿por que yo qué creo que no era- persistir es en que- el error, no? Que creo que ahí, primero, frente a Kuczynski nunca se pone duro y fue Nunca. cediendo, entonces la estrategia funcionaba. Claro. ¿no? Muchos de los ministros que ahora están en problemas también fueron los que eran de la línea blandita, ¿no? Claro. No hay que pelear. No hay que pelear. así Que es muy diferente pelear por tonterías que construir una posición, ¿no? Que Claro. finalmente lo que hizo Vizcarra. Claro, porque normalmente en política o confrontas, ¿no es cierto? Sí. O concilias y vas juntos. O llegas al consenso o confrontas. Y yo creo que Él quería conciliar y Keiko quería confrontar y Claro. confrontar y confrontar. Y yo confrontó. creo que en el caso de Keiko se explica por dos cosas, ¿no? Una creo que es que ya te rodeaste de becerriles, betetas. Si tú has construido esas vocerías, ese partido, Galarreta se convierte en esta especie de patrón, dueño del parlamento, con nombramientos y diciendo a mí no me importa. Así es. Si construiste en ese grupo estas imágenes extrañas de ciencia ficción, de que todo es una conspiración de los Graña, ¿no? O sea, si uno ve el peso económico de los Graña, es casi que según los fujimoristas son el equivalente de Soros para alguno de estos que creen en teoría de la conspiración, ¿no? El comercio que está contra ellos, cuando en realidad pues tú dices, oye, acá hay muchos más matices que esto, pero tu núcleo pensaba eso, tu chat pensaba eso, te comiste el coco pensando que ya venían las pruebas, así como ya llegan los votos rurales, ya llegan las pruebas de Brasil, ¿no? Para que... Claro. Creo que terminaste en un ambiente de cámaras de eco que llevó a muchos errores. Eso por un lado. Por el lado menos santo, porque sabías que tenías estas cosas que ahora sabemos. Entonces Esqueletos tenías... en el closet. ¿Por qué defiendes a Chávarri aun cuando te estás derrumbando? Porque son tus últimas líneas de defensa. Ya es supervivencia, como dijo creo que Lo fue dice Karina Rosa Beteta. Bartra. Rosa Bartra. Lo dice, tenemos que defenderlo por supervivencia. Por ¿Qué supervivencia. sabe ella que no sabemos nosotros? O sea, Exacto. Entonces creo que estas dos cosas, ¿no? Estas cámaras de eco, esta insistencia, creer de repente que ya superé a Kenji y ahora todo es para arriba, y con un Vizcarra suavecito, que además, no te olvides, no les bastó este pacto de no agresión, sino que comenzaron a subordinar nuevamente. claro. Entonces creo que ahí el presidente y sus asesores han tenido una inteligencia grande de decir, el día 28 de julio, que todo el Perú me está mirando, que se ha cocinado este tema de los cuellos blancos, es la mía, ¿no? Y le puso... Toma la iniciativa. Toma la Ahora, iniciativa. hay que decir que efectivamente marzo, que 23 de marzo juramenta, abril y mayo fueron meses muy fáciles para el fujimorismo, pero la popularidad del presidente comienza a caer en picada. En picada, obviamente. Porque la gente no quería eso, no quería un presidente que Pero no de confronte. nuevo, yo recuerdo con la columna de Coqui Morelli, esta del indulto, de se abre una nueva mayoría, los tibios, o sea, haciendo garante de la casi... gobernabilidad. Haciendo Claro. casi, o no, pues no, ahora con el indulto se va a poner pie, vamos a hacer las reformas que el Perú, como si el fujimorismo fuera un partido programático, ¿no? Claro. Ahora, eso es muy interesante saber. ¿Qué es el fujimorismo hoy? Yo creo que el fujimorismo se ha sobredimensionado su nivel organizativo porque tuvo un excelente triunfo en una candidatura que el segundo era de Lima Centro. Claro. La mitad de los votos de Kuczynski eran de Lima Centro, digamos. Así No hubo Julio Guzmán que te robase Los lados, la periferia. en la periferia con congresistas. Entonces, un fujimorismo con una candidatura más popular en el norte y en el centro, y ese es un fujimorismo con 40 congresistas, 45 congresistas. Igual muy bien, pero no es esto que hemos visto. Y se ha asociado esos indicadores con solidez partidaria y todo lo demás. Yo creo que el fujimorismo sí, pues es No tiene 5.000 militantes, nada más. ¿Ah? Por eso, tiene 5.000. La gente que ha hecho investigación más seria, Paula Muñoz, mi esposa, cuando Ajá. iba a hacer su tema de clientelismo, le decía, ¿quién es el fujimorista acá? Nadie sabía. Claro. Alberto Vergara es una investigación que te dice, oye, acá los comités ni se conocen o no hay nada programático entre ellos tampoco. Entonces,
Sí, como que era el partido más organizado del Perú, pero eso es como decir que Alianza Lima, Sporting Cristal o la U son el mejor equipo del fútbol peruano, pues cuando sales a la Libertadores te masacran, ¿no? Claro. Ya. Entonces no era mucho y muy fuerte. Entonces el fujimorismo hoy creo que lo que tienes es interesante a pensar es una gran federación de candidatos regionales que mientras Keiko era popular y poderosa les podía dar algo y que ahora están viendo bien qué es lo que hacen, todavía les... Hay muchos que deben pensar mejor estar juntos que estar por separado, pero a mí no me sorprendería que muchos de ellos, si esto se sigue derrumbando, hagan un regalo en la cabeza de Chávarri en una bandeja y digan, nos pasamos y dejen de asociarnos con los otros que ya están más golpeados. Claro. Un poco lo que pasó el 2000, ¿no? Yo creo que leí, Ricardo Vázquez Kunze dice algo así como, ¿acuerdan lo que pasó el 2000 cuando se dividieron? Ahora fueron por todos y todo. Mi memoria del 2000 es muy diferente. Mi memoria del 2000 es que todo esto de Vamos Perú, ¿cómo se llama el otro? Claro, Perú era 2000. Perú 2000, había Vamos Vecino que se había juntado. Claro. Muchos de los que se fueron pues no tuvieron nada que ver con todo lo que pasó después. Así es. Renegociaron, se acomodaron. Yo creo que algo así puede pasar si es que la situación se sigue precipitando, ¿no? Porque ya es un poco suicida. Mientras más cosas salen contra Chávarri, que a todo el partido se le vea como... Asociado a la corrupción. Ahora, ¿el fujimorismo ideológicamente qué representa hoy? Es un movimiento conservador, popular, mercantilista. Ya no tiene las banderas liberales que tenía en los 90s. Es decir... Creo que en eso hubo un poco también de la fuerza de un tipo de votante que ha surgido, que es un votante más conservador en lo moral, que es fuerte, que no va a desaparecer aunque el fujimorismo caiga, está ahí para recoger un voto en todo con mis hijos no te metas, mano dura con el crimen, pena de muerte, que a veces se puede juntar con discurso más redistributivo de izquierda, Antauro, y vive bien, o se puede juntar con un discurso más libertad de mercado, entre comillas, de derecha, y que también vive bien. Podemos ver caras de los dos bichos, ¿no? Claro. Pero creo que el fujimorismo parte también de su convivencia con este sector, lo endureció en muchas cosas, ¿no? Exactamente. Y la cercanía de estos grupos informales, ilegales, esta suerte de democratización, no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido... Una radicalización, en realidad, hacia la derecha, pero hacia la derecha que terruquea al otro, claro, que niega al otro, muy agresiva. Y ahí es importante, porque cuando Keiko saca a alguno de los albertistas, los reemplaza con gente que era hasta más dura en esos términos, claro, ¿no? Terruqueando, no hay posibilidad de confrontación, trucando fotos, ¿no? Que te presentan fotos trucadas. Claro. Cuando en el Perú, digamos, llamar a alguien terrorista debería ser pues un insulto grave, gravísimo, que se usa para referirse así a la oposición de izquierda o de centro incluso, ¿no? O sea, no, en el Congreso ayer se usaba libremente, ¿no? No hay ningún problema. Sí. Entonces, y hay que decir una cosa, desde el 2016 en adelante ha venido la práctica del terruqueo. Antes no lo habíamos visto. Son prácticas muy agresivas. Lo que denota es que además es un movimiento que se va radicalizando. Sí, y que le das la vocería a sectores de ese tipo, ¿no? O sea, si tú dices ahora, no, han habido algunos excesos, o no supimos, ¿no? Oye, le diste la vocería a Becerril, pues, ¿no? No le estás dando la vocería... Claro, y además tuviste un compromiso abierto con pastores evangélicos que ni siquiera están dentro del concilio evangélico, sino gente muy radical, ¿no? Entonces, te has radicalizado en algunas líneas, no digamos ideológicas, pero en algunas líneas programáticas. De votantes, ¿no? De votantes, que van pero luego, al mismo tiempo, pretende ser un partido popular. Y eso es bien complicado. Sí, o digamos, en algún momento la duda ahorita de la reconstrucción, si es que algo se puede rescatar, va a pasar por redefinir qué es ese fujimorismo hacia adelante, porque algunos votantes les quedan y todavía hay algunas personas, ¿no? Esa es la pregunta que todos se hacen. Primero, ya lo vimos, ¿por qué tan rápido? Porque habían razones debajo, subyacentes para que sea rápido. Pero la otra es, Keiko Fujimori va a tener que afrontar sus procesos, eso se verá en el Poder Judicial, pero ¿hay un fujimorismo después de Keiko Fujimori? Yo creo que Keiko Fujimori sí tiene una posición muy complicada porque ya se le ha calificado de corrupta y eso es su futuro puede verse un poco en el presidente de García, ¿no? Alan García pues baila reggaetón, se pone lo que sea, habla lo que sea, la gente ya no le cree, no 95%. La única forma de que García gane una elección es teniendo un enemigo que el pueblo tema, que fue como Humala. Pero de nuevo, tienes que llegar a 20%, García ni a 6 llega, ¿no? Y aún así mantiene el APRA a un sector del APRA medio encandilado, que yo no entiendo. Pero en el caso de Keiko lo veo muy difícil. Creo sí que el fujimorismo es una carcasa en este momento, con ciertos valores de mano dura y algo más. En el Perú
parte de la tragedia nuestra es que si consigues un candidato más o menos decente, con una inscripción partidaria, no te va a ir mal. No te va a ir mal y puedes lanzar un discurso de neofujimorismo. Y es evidente que si el movimiento, digamos, sobrevive, poner 20 congresistas puede ser muy atractivo para... No, y que depende mucho si consigues un candidato. Lo que pasa es que como es un partido familiar es más complicado. Kenji. Y Kenji, que lo han votado, pero tendrían que estos sectores nuevos traerlo, reencaucharlo. Pero no tiene ningún interés. Yo creo que ya cumplió en su momento. Lo que pasa es que él tenía un pacto de agenda única con su hermana, que es sacar a mi papá de la cárcel. Sí. Él cumplió su trabajo, su hermana no quiso apoyarlo, ahora simplemente está en retirada, ¿no? Yo no me atrevería a decir que el fujimorismo como tal, porque creo que en el Perú la debilidad del resto hace que cualquier opción con un 10% se vuelva un titán, pues, ¿no? Claro. Y eso también habla mucho de la inmadurez de otros líderes políticos que tú y yo sabemos, hay como 15 que se están voceando de presidenciables, que ocupan más o menos el mismo espacio ideológico, derecha democrática, centro, izquierda, y que todo el mundo se burla de la izquierda porque se fragmenta, pero cuando tú escuchas a 5 sujetos diciendo lo mismo y que todos quieren ser el centro progresista, dices, pucha, vamos camino a una atomización, porque ninguno de esos desaparece, todos sacan 2, 3%. Ahora, pero mira lo que pasó en las elecciones municipales de la provincia de Lima. Correcto. Es una cosa interesante, estaba completamente atomizado. Sí. Y de repente el público eligió a uno de abajo y lo disparó para arriba. Y además eligió una opción programática, interesante, centrista, pues un poco más de derecha, pero centrista. Es un buen resultado. Pero yo saqué una columna diciendo... yo estaba pensando, pues decir, acá está, eso pasa cuando nadie se organiza. Claro. Eliges a un Reyardo, un Urresti, pero al final no pasó, me quedé con las ganas. Pero creo que no hay que perder de vista que la atomización de varios sectores, en este caso permitió que un candidato programático que gana además en todos los distritos, populares, no populares. Esto habla mucho de la idea que no solamente intereses de clases altas, hay un sector popular también que vota en forma programática, ¿no? Pero creo que eso no es el Perú. El Perú lo que tú vas a ver ahora es una regionalización muy fuerte del voto, listas congresales que no tienen nada que ver con la ideología de ese candidato, se va a concentrar el voto, primero se atomiza, después se concentra en algunos, pero los otros no desaparecen. Puedes terminar con 2 candidatos espantosos en segunda vuelta. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Bueno, pero a ver, pasa normalmente, pero con algunas opciones medianamente que luego se controlan, pero que imagínate... que la última vez fue con 17% entraste a segunda vuelta, ¿no? Claro. Ahora, pues, si está en más optimización, con 15, y 15 puedes sacar cualquiera. Hasta Antaurio, Gregorio Santos, cualquiera de la más radical derecha o de la más radical izquierda. Y pensar que el electorado peruano republicano razonable va a llegar a salvarte puede ser un error si tienes 5 candidatos igualitos, ¿no? Así es. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Durante los últimos 33 años, el Perú ha sido gobernado por presidentes relacionados con actos de corrupción. Es una vergüenza realmente. No debería existir pena de muerte para ellos. Es una situación que caotiza al país y a todas sus clases sociales, no solo la política. El escándalo Lava Jato desnudó el sistema político empresarial. Algunos están siendo investigados, otros con orden de captura, un par presos y hasta un expresidente indultado por otro recién renunciado. Pero todos, los 5 gobernantes de las últimas 3 décadas, se dicen dignos demócratas y orgullosos representantes del sistema neoliberal. Los corruptos no nos robarán esa esperanza. Sigamos adelante, que lo mejor para el Perú aún está por llegar. Lo que llegó fue su renuncia a la presidencia, obligado por las múltiples pruebas de delitos que vienen siendo investigados. También llegó el hartazgo de la ciudadanía frente a un sistema corroído por la corrupción. Una clase política al servicio de los grupos de poder económico y una constitución adecuada a sus intereses tuvo como resultado el debilitamiento de todas las instituciones públicas. Es así como hoy el Estado peruano es inexistente para las grandes mayorías.
Paradójicamente, Perú es un paradigma de economía responsable para el modelo capitalista, y sus representantes, los gobernantes de turno, son vistos como demócratas ejemplares. Esos mismos que se dedicaron a vender o hipotecar el Perú a cambio de prebendas personales, mientras las desigualdades e injusticias sociales se iban acentuando. Para saber por qué la ciudadanía dejó que esto sucediera y cómo hoy, en el límite de una implosión social, las organizaciones intentan articularse para decir basta al sistema corrupto, conversaremos detrás del telón con el sociólogo y escritor Héctor Béjar. Nos acompaña uno de los pocos intelectuales que aún quedan en Perú. Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en los 60, de los primeros dirigentes del Partido Comunista Peruano. Además, acérrimo defensor de las luchas campesinas. Y por supuesto, maestro en las universidades San Marcos y la Católica. Definitivamente la persona idónea para conversar sobre la corrupción del sistema representada en la clase dirigente y política empresarial. Gracias, don Héctor Béjar, por acompañarnos. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Bueno, tuvo que estallar el escándalo Lava-Jato fuera para que se abra esta olla de corrupción en Perú. ¿Por qué? Sí, tuvo que estallar fuera porque muchas cosas que el Perú tiene que hacer le vienen de fuera. No solamente lo que consumimos viene de fuera, también vienen los escándalos. Y eso porque dentro del Perú hay una especie de confabulación de la gente que domina el país para no hablar de aquello que no les conviene. Como dice este dicho popular, en Perú se perdona el pecado, pero no el escándalo. Exactamente. Eso significa que la gente sabe lo que está pasando, es hasta cierto punto cómplice sobre lo que está pasando, sabe que si intenta hacer algo no va a poder hacerlo, no va a poder hacer cambiar las cosas. Entonces, para mucha gente, no para todos, por supuesto, porque también hay minorías muy activas, pero para la mayoría, para el promedio de la gente, como decir, bueno, esto está pasando, pero ¿qué puedo hacer? Nada. Y a eso le sumamos el rol de la prensa hegemónica. Exactamente, esa es la prensa hegemónica que habla cuando conviene hablar y calla cuando conviene callar y calumnia cuando conviene calumniar. Todo depende de los grupos que financian y manejan esa prensa hegemónica. En esta última caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿usted coincide con otros analistas en que fue por defecto de la guerra interna que había entre los Fujimori por el poder? Sí, aunque también hay que decir que en el Perú había y hay un enorme malestar respecto de todo el aparato político y respecto de todo el sistema. Dentro de ese enorme malestar que quienes dominan el sistema saben que existe, ellos manipulan ese malestar popular. Y entonces lo orientan hacia sus enemigos con los cuales compiten por el poder. Y eso fundamentalmente fueron el bloque de Fujimori y el de PPK. Ahora, lo que sucedió con PPK viene ocurriendo además desde los últimos 33 años en nuestro país. Los 5 gobernantes han estado relacionados con casos de corrupción. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué? Porque en el Perú hay un sistema que precede a esos 30 años o 33 años. En realidad, desde su propia fundación, la República Peruana fue apropiada por un grupo que usó los fondos públicos para su propio beneficio. Entonces, la historia de la corrupción es muy antigua en el Perú. Permítame una breve pausa para regresar con este tema. ¿Por qué los gobiernos de los últimos 33 años están ligados a actos de corrupción? ¿Cuál es la vértebra que los une y por qué la población sigue votando por esta clase política? Regresamos. Tú que no le tienes miedo a lo desconocido. No vamos soñando con una fantasía demagógica, no. Los corruptos no nos robarán esa esperanza. Por eso tenemos que actuar para frenar la podredumbre. Es que son mafias, ellos saben cómo trabajar. Ya es tiempo que el pueblo hable y diga lo que tiene que decir. Esta crisis de confianza empezó en Brasil
y ahora se ha extendido a todos los países de América Latina. El caso Odebrecht es sin duda el más grande, pero probablemente no es el único. Por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción. Este discurso totalmente contrario a la realidad es reiterativo en todos los políticos. ¿Por qué se da esto? ¿Es que la población no se da cuenta de que esto ya es un engaño? ¿Por qué es que los últimos 33 años hemos seguido votando por este tipo de clase política? La población se dio cuenta hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la población sabe que no puede hacer nada efectivo que pueda producir cambios inmediatos. Lo que hace la población es protestar, salir a la calle y sobre todo tener una conciencia negativa respecto de todo lo que es el sistema político. El que se vayan todos nunca como ahora ha sido una consigna tan popular en el Perú. Bueno, es que hemos visto realmente desnudados a todos los últimos presidentes de nuestro país, ¿no? Quiero que, por favor, me acompañe a escuchar este sonido del expresidente Alejandro Toledo que dio a una emisora radial local desde Estados Unidos. Él está prófugo con orden de captura. Vamos a escucharlo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Lamento enormemente que la justicia maldita no es justa y no me permite tener acceso a la justicia. ¿O es que ahora los cholos no tenemos derecho a acceso a la justicia? Les soy sincera, cuando lo escuché pensé que se trataba de un programa cómico que dan en el mismo programa radial. ¿Es que podemos caer más a fondo que esta terrible crisis política a la que estamos asistiendo? Lo que pasa es que también Toledo está en su crisis final, digamos. No nos olvidemos que Toledo lideró un movimiento popular, que fue el que trajo abajo a Alberto Fujimori. Pero ¿qué hizo Toledo inmediatamente? Apenas fue elegido, con el apoyo de todo el pueblo. Trajo a Kuczynski. El que importa de nuevo a Kuczynski es Alejandro Toledo. ¿Y para qué? Para una serie de negocios. Entonces todo lo de Coteva y todo aquello que en este momento es parte del proceso judicial contra Toledo es simplemente una anécdota. El tema de fondo es que Toledo se vuelve a reinsertar en un sistema internacional de corrupción junto con Kuczynski. Ahora, todos estos representantes de la patria, como les llaman a los presidentes de nuestro país, tienen algo en común, ¿no? Y es que desde Alan García en el 85, de ahí llegó Fujimori, en toda esta revolución económica neoliberal, y desde entonces pues hemos sido gobernados con esta constitución adaptada a los intereses económicos de pequeños grupos de poder, ¿no? ¿Esto quizás usted cree que sea el eje, la vértebra que ha mantenido los últimos gobiernos? Yo creo que el eje que existe en el Perú es un sistema de extracción de los recursos peruanos, de todo tipo de recursos, y una acumulación a la inversa, es decir, es una desacumulación, porque es una acumulación hecha para el exterior y en el exterior. Me refiero a cómo las AFP extraen los ahorros de los peruanos para que los usen las empresas en sus negocios sin que los peruanos sean propietarios de esas empresas, a la exportación libre de utilidades sin pagar impuestos y a todo lo demás, que es la minería y la pesquería, por lo cual estas empresas prácticamente pagan muy pocos impuestos o no le pagan nada al Estado. Bueno, el gobernante que nos veía como ciudadanos de tercera categoría, justamente Alan García, está hoy cómodamente viviendo en Madrid y desde ahí, vía Twitter, deslindó sobre las relaciones con el caso Odebrecht, justamente este escándalo de lavajato. Vamos a escucharlo. Esto, que sí cometieron otros gobernantes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o el exministro Pedro Pablo Kuczynski, es absolutamente falso en mi caso. La declaración de ayer de Jorge Barata desmorona absolutamente esa campaña infame. No ha hecho ninguna referencia directa a mí. Alan García basa su defensa en la declaración de Marcelo Odebrecht y Barata, deslindando que nunca lo mencionaron a él. ¿Qué opina al respecto?
No lo mencionaron porque lo conocían demasiado. En realidad, ahora se sabe que la amistad entre Marcelo y Alan era muy antigua y abarcó todo el gobierno de Alan García. El más cauto y sin duda el más hábil, porque el que tiene mucha más experiencia y menos escrúpulos también. Entonces, eso le ha permitido, más el apoyo del cual goza con todos sus amigos en la propia administración pública, porque los apristas son muy antiguos en la administración pública del Perú, y en el Poder Judicial, mantenerse a resguardo de toda la investigación sobre el caso de Odebrecht. Ahora, los últimos 33 años, los gobernantes ligados a la corrupción han jugado con la ilusión del pueblo. Pero este pueblo ha estado adormecido durante estas décadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha salido a las calles? El pueblo ha luchado, pero ha luchado fragmentadamente. Ha luchado contra las minas, ha luchado contra las pesqueras, han luchado por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo, han denunciado, pero lo que pasa es que el Perú es un país muy fragmentado. Entonces, todas estas luchas que han sido temporales, algunas menos temporales y más consistentes, nunca han generado una potencia popular serena, pero fuerte, que salga desde las profundidades de las bases populares. Eso no lo hemos tenido en el Perú y probablemente no lo tengamos durante los próximos años. Ahora, ¿usted cree que esto se basa, esta falta de articulación entre las diversas agendas, demandas de las poblaciones, se basa en un tema antropológico, que el Perú es un territorio donde hay multiculturas, multilenguas? No hay una identidad de nación en nuestro país. De alguna manera sí. Yo diría que el Perú es una nación en construcción. Y esa multiculturalidad que recién reconocemos, porque también ha estado oculta mucho tiempo, hace que cada grupo desconfíe del otro. Entonces cada grupo hace su propia lucha, a veces coinciden, sobre todo las luchas de las clases medias coinciden, pero después cada quien retorna a su lugar de origen y todo vuelve a la normalidad. ¿Es un tema de idiosincrasia? No, yo creo que es un tema de realidad social, que no tiene por qué ser definitiva, que puede ser temporal. No sabemos lo que puede pasar en los próximos años en el Perú, porque yo insisto en mi idea de que el Perú todavía es una nación en construcción. Y el propio país es un país en construcción. ¿Y qué tiene que pasar para que haya esta implosión social? ¿Qué tiene que pasar? Pues que la gente tiene que encontrar que ya no se puede vivir de la forma en que se vive. Hoy día en Lima ya no se puede transitar. Cada vez todo está más enrejado. Todo está enrejado. Hasta el Congreso está enrejado. Palacio de Gobierno, por supuesto, está enrejado. Uno tiene que demorarse 1 o 2 horas para hacer trámites que en cualquier otro país demorarían 10 o 15 minutos. En algún momento la gente tiene que hartarse de eso. ¿En qué momento se van a hartar? No lo sabemos. Pero es evidente que esto va hacia un bloqueo social y económico general. Bueno, sobre este tema y la crisis que vemos reflejada todos los días, la crisis política, empresarial, de dirigentes, no hay una clase intelectual en nuestro país. De todo eso vamos a conversar después de una breve pausa. Tú que no le tienes miedo a lo desconocido. No vamos soñando con una fantasía demagógica, no. Los corruptos no nos robarán esa esperanza. Por eso tenemos que actuar para frenar la podredumbre. Es que son mafias, ellos saben cómo trabajar. Ya es tiempo que el pueblo hable y diga lo que tiene que decir. Urgente, nueva asamblea constituyente. Recién me doy cuenta de lo que vivo, recién me doy cuenta del país en el que vivo, que lamentablemente me da pena y me duele el Perú. No tenemos buena educación, buena salud.
porque ellos se están llenando los bolsillos. Queremos que se vaya la rata del Congreso ya, pero ya. Toda esta estructura que se ha armado en este modelo es el mismo modelo que dejó Fujimori. Entonces estamos asistiendo el día de hoy a la posibilidad frente a la implosión del modelo y del régimen fujimorista que dura hasta ahora en términos del neoliberalismo, que podamos sacar una alternativa y hacer reformas estructurales que cambien el modelo neoliberal, ¿no? Definitivamente hay un hartazgo generalizado, pero ¿qué tiene que pasar para cambiar este sistema? ¿Qué tiene que pasar para cambiar este sistema? Que la gente se levante. Que la ¿Y gente usted cree que salga a la suceda? calle. Creo que puede suceder. El Perú es un país de sorpresas. Yo siempre recuerdo a Basadre. Basadre decía que el Perú es un país en el cual se oscila entre la parálisis y la epilepsia. Entonces, en este momento exacto, estamos en un momento de parálisis. No sabemos si va a haber una epilepsia mañana. Ahora, el tema es cómo convertir esa epilepsia en un cambio real de sistema y de poder. Eso todavía no sabemos cómo puede pasar en el Perú, pero es necesario. En ese sentido, ¿cuál sería el rol de las organizaciones sociales para que se dé el cambio? La ciudadanía creo que debería estar consciente primero de que hay que cambiar de sistema, que el problema no es determinado gobierno o determinado líder político, sino el sistema que lo sustenta. Entonces, en el momento en que esa toma de conciencia se produzca, habrán cambios más profundos. En este momento todavía no se ha producido. ¿Y cómo evalúa el resultado de la 8ª Cumbre de las Américas? ¿Usted cree que los países miembros del Grupo de Lima renunciaron a la UNASUR por un pacto que se generó en esta cumbre? ¿O cree que los errores de los gobiernos progresistas le están pasando factura? Los errores cometidos por algunos gobiernos progresistas, por un lado, pero ese no es el factor, creo, más importante. El factor más importante está dado en cómo el imperio norteamericano usa esos errores para generar revoluciones populares a la manera de la primavera árabe. Entonces, eso ha sido logrado en algunos países, en otros no. Yo creo que el Grupo de Lima sigue siendo un grupo poco sostenible, porque, claro, está Temer en Brasil, que no sabemos qué va a pasar con las elecciones de Brasil. Está Macri en Argentina, Piñera en Chile, pero en México López Obrador podría ganar las elecciones. Y en Brasil mismo no sabemos si Lula todavía va a ser candidato o no. Entonces, todavía es posible pensar en que pueden haber cambios radicales en la composición política de los gobiernos de los países más importantes de América Latina. Quiero que nos acompañe a escuchar un breve sonido de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. La enfermedad de la corrupción que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la política ha sido implacable y omnipresente en la historia, especialmente cuando se ha pretendido ignorar la misma. No es debido a la democracia, sino gracias a la democracia que el problema hoy se ventila con mayor franqueza y nos obliga a encararlo. Lo que hay que combatir es la enfermedad, no el sistema. Bueno, acá lo vemos a Almagro defendiendo lo indefendible. ¿Cómo lee este mensaje? Es curioso, ¿no? Porque él dice que hay una enfermedad, pero el paciente está sano. Entonces lo que está haciendo es recetar una aspirina. Todos sabemos en América Latina que el tema es, y el problema es mucho más profundo. Lo que él trata de eludir es precisamente un diagnóstico más profundo y más radical de las cosas, porque sabe que él está implicado y es relativamente actor, sino cómplice de todo ese sistema de corrupción del cual la OEA forma parte. Y ya creo que es inútil referirse a la historia de la OEA en nuestros países. ¿Y qué va a pasar con UNASUR? UNASUR siempre fue un proyecto muy interesante, pero una realidad muy débil. Por razones distintas de las
condiciones en que operaba cada gobierno progresista en su país. Y efectivamente yo creo que el retiro de países importantes de este proyecto lo debilita muchísimo. Pero esa situación no tiene por qué ser definitiva, porque yo insisto, si López Obrador ganase en México y Lula, candidateando, ganase en Brasil, la situación habría cambiado de un día para el otro en América Latina. Porque también sabemos en América Latina que los cambios son muy rápidos. Me refiero a los cambios políticos, no a los cambios de fondo, ¿no? Los cambios políticos son muy rápidos. Y por tanto, por lo menos teóricamente, es posible imaginar una situación distinta. ¿Y qué crítica daría usted a los gobiernos progresistas? ¿En qué fallaron para que el escenario geopolítico haya cambiado? Yo diría que los gobiernos progresistas se han dejado envejecer, no han renovado líderes y han cometido errores, en algunos casos pequeños, en otros casos grandes, que han permitido, me refiero especialmente al tratamiento de la corrupción, que han permitido la ofensiva del norte. Porque es evidente, si tienes un enemigo al frente y ese enemigo es poderoso, ese enemigo no te va a atacar por tu lado fuerte, te va a atacar por tu lado débil. Y precisamente el tema de la corrupción ha sido uno de los temas que las izquierdas y los gobiernos progresistas en América Latina han tratado de manera muy débil y no le han dado importancia. Y el precio se está pagando ahora. ¿Qué deberían exigirle las organizaciones sociales a los grupos políticos? ¿Cómo cree que se pueda concretar esta articulación para que tengan más fuerza? Las organizaciones sociales deberían empezar por fortalecerse. Deberían ser realmente organizaciones. Muchas de ellas son organizaciones de prensa o de calle, pero no institucionalizadas. Ese a mí me parece un punto fundamental. Lo que tiene que construirse, lo que debería construirse en América Latina es un poder popular real, que pueda hablarle al sistema de igual a igual. Eso no lo tenemos, pero eso debería ser un objetivo inmediato. Y eso pasa, por supuesto, por una labor de organización muy activa y de educación de la gente. Cosa que también creo que se ha debilitado mucho en el terreno de la izquierda. Entender la política como un proceso educativo, sobre todo para el nivel popular. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer eso? Trabajar, seguir trabajando y no perder el ánimo y saber que definitivamente la historia está de nuestro lado, porque los problemas gravísimos que nosotros vivimos no van a ser solucionados por gobiernos que tratan de regresar al pasado. El regreso al pasado es un suicidio, es imposible. Lo que trata de hacer el señor Macri o lo que va a hacer el señor Piñera en Chile o lo que está tratando de hacer el señor Temer son cosas inviables porque chocan con toda la gente. Esa sociedad civil está en germen también en América Latina y por tanto lo que habría que hacer es fortalecerla también. Es decir, que tenemos que imaginar, en el caso de América Latina, e incluyo al Perú, al mismo tiempo que debería haber organizaciones laborales eficientes y fuertes, fortalecidas, también organizaciones ciudadanas con capacidad de discutirle al poder. Eso no lo tenemos, pero hay que construirlo, es evidente, es el programa de los próximos años, desde mi punto de vista. Bueno, es sin duda una tarea pendiente para las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Ojalá que esto suceda más temprano que tarde, ¿no?